7:06 de esta mañana de viernes 2 de mayo. Continuamos en Las Voces de la Mañana y saludamos a quienes nos acompañan en la jornada de hoy. No han sido afortunados de hacer puente, yo tampoco, no me dan pena ninguna. Valentín Avianet, muy buenos días. Buenos días, Erika, buenos días a todos. Andrés Martinón, muy buenos días. Espérate, ahora, repite. Buenos días. Buenos días con alegría, buenos sí días me gusta. A todos y a todas. Que el otro día me dijo Sergio Calleja, Erika, ¿cómo puedes tener tanta energía a esta hora de la mañana? Digo, amigo, yo estoy despierta muy temprano. Claro, muy temprano. Partes con ventaja. Lo que pasa es que yo tengo sueño más tempranito que ustedes. Yo a las 12:30, 1, ya estoy a ralentí. Que digo que... hace 5 o 4 días, el lunes, se apagó gran parte de España. Un país que presume de muchas cosas, entre ellas de tener unos buenos sistemas. Y, oye, nada quita que esto puede pasarle a cualquier país, no solo a España. Lo que no entiendo, y esa es la pregunta que les lanzo, es ¿por qué nadie ha sido capaz de explicarle a los ciudadanos españoles, 4 días después, por qué se produjo un apagón masivo en España? ¿Ustedes saben por qué se produjo un apagón? ¿Saben cuál es la causa de que se produjera? ¿Por qué se produjo un apagón masivo el lunes en nuestro país? Porque yo no lo sé. No ha sido explicado claramente. A ver, no sé si por cuestiones técnicas de complejidad, no sé si... Sí, es lo que justifica claro. el gobierno, habla de rapidez. Yo no lo niego, seguro que es muy difícil. Sí. ¿Cuánta gente hay trabajando en cuánta? Pregunto. No sé, de repente es normal que hayan pasado 4 días y no sepamos por qué se quedó media España en vilo, o más de media España en vilo el lunes. No lo sé. Yo creo que aquí lo que se está intentando barajar es que quién tiene la responsabilidad, quiero decir, de que haya pasado, porque ya sabemos que cualquier cosa en este país se politiza de una forma increíble, y entonces más allá de buscar realmente las causas, ya se están pidiendo cabezas, y entonces claro, aquí está, la cuestión está en la responsabilidad ha sido de Red Eléctrica, que es la distribuidora, ha sido de las renovables que metieron más energía al sistema, ha sido de las eléctricas que no avisaron bueno, es que las eléctricas, por ejemplo, que por cierto, las eléctricas son las mismas que tienen las renovables, es decir, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona, esas son las potentes y son las mismas que tienen las renovables. Pues hace días antes del apagón habían avisado que había un problema con el sistema y que se podía producir una cuestión de esto, y al parecer Red Eléctrica ahí no actuó. Eso lo dicen las eléctricas. El presidente del gobierno, recuerden que está diciendo también que ha pedido a las eléctricas que informen exactamente de que el momento en el que se produjo el apagón, pero a ciencia cierta no ayer Red Eléctrica entregaba toda la información. Aún así el Ministerio para la Transición Ecológica iba a pedir más. Sobre todo les interesan los momentos previos, como es lógico, para saber por qué se produjo ese apagón que luego generó el total caos y colapso. Además se están investigando, y lo saben ustedes, varios fallecimientos, creo que son 5 personas por el momento, en relación con el apagón, porque se vieron afectadas por lo que sea, que es poco para lo que podría haber ocurrido. Yo a lo que voy es que lo que primero pidió el gobierno, a ningún gobierno le gusta que se especule, y menos con un tema tan serio, tan sensible y tan delicado. El problema es que la falta de respuestas rápidas y eficaces y certeras ante la ciudadanía provoca precisamente que la gente haga sus hipótesis, desarrolle sus cábalas en su cabeza, porque ese es el auténtico problema de muchísimas cosas. La falta de información hace que la gente se ponga a especular. Entonces tú no puedes pedirle el mismo lunes o el martes a la ciudadanía: no especulen, no hablemos, no tal. ¿Cuántos debates se generan como en medios de comunicación como este? Que no deberían a lo mejor darse. Lo digo muy en serio, porque a lo mejor son más técnicos que otra cosa. Pero si es que 4 días después no eres capaz de explicarle a tu ciudadanía el por qué, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. La falta de información siempre genera especulación. Y 4 días después seguimos, y aquí no pasa nada. Es que aquí no pasa absolutamente nada. Ahora ya estamos con la campaña comercial del Día de la Madre y ya.
Esto es todo lo que nos importa. No, y además que influye también en otra cuestión, y es la posibilidad de pedir las indemnizaciones. Hasta tanto no se sepan las causas de lo que pasó, no puedes pedir ninguna indemnización. Y indemnizaciones habrá que pagar, ¿no? Ya se han cuantificado incluso, no solo a personas a nivel particular, que se te puede haber estropeado por la caída, por el apagón, se te puede haber estropeado electrodomésticos, o yo qué sé, o cuestiones relacionadas con empresas, con restaurantes, con lo que sea, con muchísimos comercios. Y claro, hasta que no se sepan las causas, no se sepan, o no haya una versión oficial al respecto. Hombre, hay una entrevista de la presidenta de Red Eléctrica, que fue ministra del gobierno socialista, Beatriz Corredor, que dice que el sistema español de red eléctrica es prácticamente el mejor del mundo, ¿no? Y entonces, claro, ha quedado constatado. Que lo diga después de lo que ha pasado, y que esto ha pasado también en Francia, en Italia, creo que dijo también. Es decir, no sé yo hasta qué punto eso lo que intenta es, primero, no asumir la responsabilidad que puede tener, porque al fin y al cabo Red Eléctrica es quien distribuye, y Red Eléctrica la controla el gobierno central. El gobierno central la controla porque tiene el 20% la SEPI, la sociedad esa de industrial. Y claro, aquí nadie todavía nos ha dicho qué es lo que ha pasado, sobre todo más allá de por cualquier cuestión, por el tema de las indemnizaciones, que es muy importante para la gente que sufrió daño, y por los fallecidos, es porque si sabes las causas puedes tomar iniciativas para evitar que se vuelva a producir, pero aquí está todo el mundo intentando escurrir el bulto y nos tienen sin saber exactamente quién es el responsable y qué es lo que pasó. Yo creo que volvemos un poco al punto de inicio, que es si es una cuestión técnica. Para mí, aquí yo soy de los que yo no creo que haya que llevarlo mucho al campo político. Yo pienso así, suelo pensar así. Esto es, por ejemplo, cuando en una situación laboral hay un jefe bueno y un jefe malo. Pasa algo... Yo sé cuál es el jefe bueno y el jefe malo aquí. No, yo no hablo de nadie, sino en situaciones... Un jefe malo es el que a lo mejor abronca a un trabajador por algo que no ha pasado bien. Correcto, vale, ha pasado una situación. Pero el bueno yo creo que es el que hace analizar y decir, ¿por qué ha llegado a pasar esto? ¿Y por qué? ¿Cómo no debe volver a pasar? Porque luego se tienen que poner una serie de bases para que no ocurra. Entonces, yo por eso creo que en cuestiones técnicas, a veces incluso con lo meteorológico, que fue todo el tema de la Dana de Valencia, no hay que hacer sangre política sobre lo que no se puede. Evidentemente, como estaba diciendo Valentín, aquí hay muchas cuestiones que dirimir. También indemnizaciones, demás. O sea, todo tiene que quedar claro. Yo lo único que, hasta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salta diciendo como, la culpa no fue mía, la culpa fue de Red Eléctrica. Que si lo es, pues claro que sí, lo será y se tendrán que depurar las responsabilidades, pero hay una sensación de que, a mí me da la sensación de que si hubiera sido al revés, de que si Pedro Sánchez dice eso es porque si hubiera estado en la oposición, me da que habría hecho más sangre, me da a mí, por la forma a veces de, igual que también, por ejemplo, y lo digo, el diario El País todavía escribió un artículo de las culpabilidades, y seguía con lo de la Dana de Valencia, que es verdad, pasaron muchas cosas, pero el titular era como, ¿qué hacía quién en cada momento? Es algo como, ya está, ¿sabes? Pasó esto al revés. Tú lo que me tendrías que decir, ya se está iniciando el proyecto de obra en el Barranco del Pollo. No sé, eso es lo que se tiene que hacer. Claro, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que nadie dimita, sí, pero... o sea, yo creo que... Y que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Pero si la decisión fue política para que pasara la Dana, sí, ¿entiendes? Si tú tomaste esta decisión para que pasara eso, pero... No sé, es como... El prestige. Hombre, pero es que en el caso de la Dana, Andrés, tío, que el presidente de la comunidad autónoma estaba tres horas que estaba en el Ventorro, ¿cómo se llamaba? El Ventorro, ¿no? El restaurante aquel. ¿Se llamaba así? Sí, vale. Y no se sabe pues que estaba con la periodista. Si yo no tengo nada con claro, yo te entiendo a ti que eres positivo en el sentido de vamos a buscar... Las emergencias tienen un sistema, es decir, y se vieron desbordados. Que Carlos Mazón estuviera no sé dónde, pues oye, pues que dimita. A mí lo que quiero decir, el problema verdaderamente es de su gestión a lo mejor, porque en esos años no se ha hecho las canalizaciones, pero en las anteriores y los anteriores, entonces aquí, no sé, o lo mismo del Prestige, que me estaba acordando, que también se jugó mucho contra el Partido Popular de aquel momento, por una cuestión de un barco
que rompe o lo que sea, en un momento, y la gestión es complicada, la decisión es mínima, lo metes en puerto, no lo metes, y luego hacer mucha política de eso, al final es una cuestión técnica, no es una decisión que dijo, no, el gobierno dijo, yo llevé al Prestige tal cual, tenía unos informes que decían que no lo hiciera, no sé, y yo creo, es mi forma de, que lo que hay que ponerse es, y como dices tú, hay que buscar las responsabilidades porque va a haber responsabilidad de tener que pagar a quien sea, de tomar las decisiones que sean, y sobre todo luego, vuelvo a lo mismo, poner los correctores técnicos o lo que sea, incluso políticos, que a partir de ahora haya un departamento de control o lo que sea. Del resto, llevar, ya digo, de un campo muy complicado, muy técnico, en el que aquí esto lo van a solucionar unos ingenieros y no unos políticos. Esto va a tener que ser alguien que diga, no, cuando salte tal, tiene que estar y tienes que establecer otras redes. Por eso yo te lo decía el otro día, la fórmula es correcta. Nadie va a cuestionar las Lo que pasa es que detrás de incluso de las cuestiones técnicas también hay política. Es decir, ahora lo que se está diciendo es que, por ejemplo, sabes que hasta el 2035, a partir del próximo año ya empieza el desmantelamiento de las centrales nucleares, hasta el 2035. Tienes que tomar decisiones, claro. Claro, entonces resulta que ya de la oposición se le está diciendo, oye, si hubiésemos tenido las nucleares, a lo mejor esto no hubiese pasado. Y se mete también el tema de las energías renovables, que por supuesto que hay que seguir implantándolas. Pero lo que decía el otro día Juan Alberto Gutiérrez, el vicepresidente de FEMETE, oye, la energía que se produce de renovables es de consumo inmediato. Es decir, ¿por qué? Porque apenas hay baterías para acumularla y guardarla. O sea que todo lo que produzca lo tienes que estar. Si resulta que el operador eléctrico no sabe controlar cuando digamos, cerrar el botón de la entrada de la energía y que entre la de las nucleares o la de gas combinado, lo que sea, es un problema de quien tiene que distribuir. Entonces, a lo mejor son cuestiones que oye, a lo mejor dentro de Red Eléctrica hay gente que no ha hecho bien su trabajo y habrá que poner a otras personas que lo hagan. Eso por un lado. Y después, por ejemplo, ayer decía Sumar, no, que ahora hay que nacionalizar a las empresas eléctricas, ¿no? Es decir, yo creo que por eso detrás de todo hay política, pero política y técnica por parte del propio gobierno. Ya, pero que lo que te digo, por ejemplo, eso mismo que has puesto tú, un debate, en la nuclear sí o nuclear no. Pues esto es lo que ha pasado, crea una parte para decir, oye, las nucleares, para los que querían desmantelarlas, porque un ingeniero técnicos tendrán que decir, ante una situación de no sé cuánto tanto, de que pase esto, de que se llegue a esa situación, tienes un escape, una posibilidad. Entonces, vuelve tal, ahora si el político, ahora ante unos informes técnicos que dice, oye tal, porque luego tienen otros intereses, o porque quieren, yo qué sé, quieren que las eléctricas o lo que sea, no sé, que quieren desarrollarlas o quieren potenciarlas, o hay un contubernio ahí, una connivencia. Pues entonces, eso sí sería contrario, sí sería una decisión política contraria, porque ya ante un informe técnico y sigues yendo en contra de las nucleares. Y entonces cuando te pasen eso, entonces sí podrás decir, claro, a usted se le dijo que ante esta situación y tal, y aún así... Pero lo que decía Erika, es decir, lo que hace la falta de información es que se abra la especulación y la crítica política. Es decir, oye, tu gobierno, dime exactamente desde el punto de vista técnico qué es lo que falló, porque falló técnico. A lo mejor resulta que es que no es un problema de incompetencia de nadie, sino es un problema técnico. Oye, dinos qué pasó para nosotros poder saber, pero que de momento no. Yo creo que ya se sabe. Lo que pasa es que lo que no quieren es cortar cabezas. Se dan cuenta de que sin saber todavía la causa estamos mezclando debates que a lo mejor, y lo digo desde la ignorancia, pero a lo mejor no deberían mezclarse. A lo mejor no deberían haber entrado las nucleares en este debate, sí en otro debate, pero no en este. A lo mejor no debería entrar en el debate todo junto, sin saber la causa todavía, que hay, como dice Sumar, como propone Sumar, que hay que, ¿cómo se llama?, nacionalizar. Es que vamos a ver una cosa, eso es lo que provoca la falta de información, que mezclemos las cositas, y las cositas hay que mirarlas en su justa medida, en su justa dimensión. Entonces, pero claro, es que esto nos encanta hacerlo en España y lo llevamos haciendo. En La Dana se hizo y es terrorífico porque ahí murieron más de 200 personas. Y un señor que se está paseando, bueno, que se está paseando no, porque no pasea, porque si pasea, vete tú a saber lo que le pasa. Él sigue ahí y bueno, vale, hay un proceso judicial abierto, porque al parecer esa es la única forma de que en España alguien asuma responsabilidades, que lo lleves por la vía judicial. Ese es España.
Y luego piden a la ciudadanía, ayer mismo se producían las movilizaciones, las manifestaciones por el día 1, Día del Trabajo, reclamando, y por ejemplo yo escuchaba a Unai Sordo de Comisiones Obreras en una entrevista en la SER, y lo que decía es: ¿qué se hace cuando ya hemos conquistado muchos derechos? ¿Qué se hace para que la gente se sienta parte? Pues oye, profundizar en los derechos adquiridos. Profundizar quiere decir pelear por la reducción de la jornada, pelear por tal. Luego vemos cómo se echan encima de la gente, encima de la clase trabajadora, pidiendo pues más productividad, pidiendo cosas. El gobierno no, porque hay que hacer esfuerzos aquí, hay que apretarse el cinturón allí. Señoras y señores del gobierno, asuman sus responsabilidades, y entonces a lo mejor la ciudadanía empieza a tomar ejemplo, porque ve una clase política medio decente. Pero es que lo que está pasando en España desde hace un tiempo es totalmente intragable. O sea, y no pasa absolutamente nada. Yo creo que forma parte también de nuestro carácter, que salimos de los trabajos en España y decimos, bueno, pues tampoco tenemos que vivir, ¿no? Pero vaya incompetencia en general de unos y de otros, de todos los partidos. Es que esto no se trata de un solo partido. Y con la gran responsabilidad que tienen los distintos miembros del gobierno, y hablo de los socios también, tío, proponer ciertas cosas cuando ni siquiera se saben las causas del apagón o no han sido capaces de trasladarlas, hombre, un poco de pudor. Y ya me estoy metiendo yo más de lo que yo debería meterme. Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo de Lanzarote, ha pedido una reunión de trabajo con AENA en la que espera abordar distintos asuntos. Entre ellos, saben que está planteada, entiendo yo que es esa, que es para la obra que está planteada para la transformación de la T1, pues van a pedir que desde el minuto cero que alguien aterrice en Lanzarote se vea en el MUT Lanzarote, en el territorio Lanzarote, ya desde el propio aeródromo, desde el propio aeropuerto, desde esas propias instalaciones. Entonces va a pedir eso, pero, y yo creo que esto es lo más relevante de todo, sin desdeñar, por supuesto, la imagen, pero porque es muy importante también, pero creo que ahora mismo el problemón que tiene el aeropuerto con el tema de las esperas para que salgan los visitantes extracomunitarios, el tema de los pasaportes, control de pasaportes y tal, la falta policial en el aeropuerto, que también lo va a poner en esa reunión. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto AENA puede ahí intervenir, porque eso más bien le corresponde a Interior, entiendo. Yo creo que entienden bien, ¿no? Es lo que se ha dicho, ¿no? Incluso la polémica ya está generada porque según la referencia del catálogo de puestos de trabajo, ya la Policía Nacional que considera que van a incorporarse 45 nuevos agentes, pero ya incluso algunos sindicatos como Equiparación ya cree que incluso puede ser no un arma de doble filo, sino que puedan incorporarse 45, pero no todos vayan al aeropuerto, sino a otras necesidades de la Policía Nacional. Aquí está también el debate de si el aeropuerto de Lanzarote debería tener una comisaría propia o no, para no depender solo del Arrecife, porque entonces Arrecife ya jugaría un poco con cómo distribuir estos agentes. Yo creo que tiene bastantes necesidades y, por ejemplo, a mí el tema de la pista siempre fue algo que yo he considerado, se ha considerado que Lanzarote, para ser más competitiva, debía tener una pista mayor, y esos son términos ya que sí son de obra de gran envergadura. El aeropuerto de Lanzarote, por otro lado, claro, luego el tema ese del aspecto estético, pues está bien, aquel aeropuerto chiquitito, verde, yo recuerdo los sofás verdes con las jardineras blancas y que eran como estrechos, quedaban muy pequeños, pero la verdad que era singular. Es que yo lo que me acuerdo que eran de piedra y después lo que tenían encima son unos cojinitos verdes, y luego eran como las jardineras, te dejaba un poco para sentarte, pero era curioso, ¿no? Y las tiendas, aquella pequeña tienda de los periódicos y los souvenirs, así lo recuerdo, y la verdad que luego cuando llegaba el nuevo lo veías grande, pero lo veías más soso, y es lo que es ahora. Lo que pasa es que, estando eso bien, de que se controle, que tengan un aire manriqueño, los aeropuertos lo que tienen que ser ahora mismo son funcionales, y precisamente el de Lanzarote es que no es funcional, y más ahora que nos llegan los visitantes mayoritarios son los ingleses los del Reino Unido, y resulta que como son extracomunitarios, pues hay que tener agilidad, y eso está, y después sales a coger un taxi y de repente si ahí se acumula mucho vuelo, tienes otra cola para coger un taxi, y entonces lo que hay que hacer es darle fundamentalmente operatividad. Si después además consigues que tenga un aire más riqueño,
estupendo, pero lo primero es darle la funcionalidad a un aeropuerto, y las cosas han cambiado mucho. Todos añoramos y vemos con cierta nostalgia aquel aeropuerto pequeñito, pero no era funcional, ni vamos, y estaba hecho con materiales que son... A ver, que, yo te voy a decir una cosa. Con el paso del tiempo, y yo me voy dando cada vez más cuenta, porque una se hace más mayor, tendemos a idealizar lo pasado. Sí, la nostalgia. Pero es verdad, cualquier tiempo pasado fue mejor. Tiempos dorados. No, aquella relación que tuviste fue una mierda. Fue un infierno. Tienes que saberlo. Entonces, tranqui, tú ahora pasa el tiempo y está bien, tu corazoncito se queda con lo bueno, pero no, fue un infierno, fue una mierda. O sea, era muy tóxica. O sea, pues lo mismo pasa con el aeropuerto. Vamos a cambiar de asunto y me gusta mucho hablar con ella porque, bueno, poquito a poco, pero paso firme, porque no ha dejado de incrementarse la ayuda que está recibiendo. Todavía le falta un buen tochito, pero vamos a ver si ayudamos un poco a nuestra siguiente invitada, al menos recordándoles a ustedes cuál es su historia y qué es lo que ella necesita y cuál es el objetivo que se ha propuesto, porque de eso hablamos, de superación personal y de metas como las podemos tener cualquiera, solo que a algunas personas se les ponen más trabas a lo largo del camino para poder alcanzar esos objetivos, aunque estoy convencida de que los va a alcanzar. Nayara Arteaga, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recordarán que Nayara es una vecina de Uga, lleva afincada muchísimos años, ha vivido prácticamente toda su vida aquí en Lanzarote. Ella estudia psicología y coaching. Y bueno, Nayara, cuéntanos un poco, porque creo que ella había iniciado una recaudación de fondos a través de crowdfunding para adaptar un vehículo para poder conducir, porque es que le sale una pasta adaptar el vehículo. No el vehículo en sí. Nayara, recuérdanos un poco, por favor. Sí, mira, pues yo, nada, como yo siempre digo, yo me compro mi vehículo, como todo hijo de vecino, pero la adaptación me cuesta unos 65.000 euros, porque necesitaría una plataforma por un lateral, voy a conducir desde mi silla de ruedas, con lo cual necesito también unos anclajes, un control por voz para los intermitentes, claxon, todo eso, y un joystick, que un joystick es como una palanquita que llevan las sillas eléctricas, y eso es lo que dirige el volante. Claro. Y todo eso pues lleva un coste bastante elevado. Bueno, de cuando hablamos, porque claro, ¿cuándo fue que tú te propusiste sacarte el carnet de conducir, Nayara? Pues justo hace un año. Justo hace un año. Hace un año, y el mes que viene hace un año que por primera vez toqué el coche y me monté con él. Y de la autoescuela, claro. Tienes ganas de conducir, me imagino. Sí, tengo muchas ganas, y más aquí en la isla, sí. Claro, que tú aquí en la isla, ¿cómo te mueves, Nayara? Pues dependo de amigos, dependo de familia, si quedo me vienen a recoger y luego me traen, con lo que todo eso conlleva. También si quedamos en Arrecife, pues eso, me tienen que venir a buscar y luego traer. Claro. A ver, y esa es la independencia que yo deseo. Normal, como cualquier claro, persona. claro. Creo que has conseguido, estás en el 10% de eso que necesitas, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy muy contenta con las respuestas de las personas. Hay gente buena en la vida, yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Y como dice mi padre, hoy por ti y mañana por mí. ¿Cuánto es el 10% aprox? Es que, recuérdanos para saber cuánto te queda. 6.770 y algo tengo. Vale. Te queda un buen pellizco, compañeros. No sé si quieren, sí. Bueno, Andrés. Sí, yo Nayara, bueno, a apoyarla en toda su lucha, y ojalá que salga todo bien. Pero la pregunta un poco es que, como tú dices, hay gente buena y hay gente que ha ido colaborando, pero yo creo que casi, y tú me corregirás ahora, Nayara, casi lo que se necesita ahora quizás sea un poco un empujón más público, ¿no? Entiendo yo que esa cantidad económica... Has conseguido un 10% y has hecho una campaña interesante también, en el sentido de para que conocieras y se visibilizara el problema. Pero no sé si a lo mejor quien está fallando aquí es un empujón público. Sí, la verdad que eso estaría genial. Ahora también en el ayuntamiento ya vamos a hacer unos paseos solidarios a últimos de mayo. Y todo lo recaudado va a ser para mí, pero bueno, me falta todavía un poquito más, sí.
Bueno, ahí tienes el apoyo institucional del Sí. Ayuntamiento de Sí, Yaiza. sí, bueno, ya había prestado tal. Pero y también no sé si a lo mejor ayuda también en líneas de financiación o en líneas de subvención. No sé si por ahí has escarbado un poco. Sí, sí, pero no hay nada. No. Y si hay, me han dicho 1.000 o 2.000 euros. O sea, pero bueno, que buenos son también, Sí, Claro. sí, sí. Valentín. por supuesto. Sí, Nayara, buenos días. No, estaba justo era la pregunta que iba a hacer Andrés, la de la financiación pública a través de líneas de subvención. Quiero decir, hay una ley de dependencia en Canarias, Nayara, que no sé si contempla también este tipo de cuestiones. Te lo digo porque incluso ahora se está agilizando todo mucho más, ¿no? Hay una serie de cambios para ver el grado que tiene uno de discapacidad, etcétera, etcétera. Y entonces yo entiendo a priori, desconociendo un poco esta situación, que debería ser financiable, subvencionable, que una persona que tiene una movilidad reducida, lo que está intentando es poder tener una vida bastante más independiente, que es lo que estás pretendiendo tú, porque la gente puede pensar, oye, pues si no puedes conducir, no puedes conducir. Oye, no, sí puede conducir, ya se ha quedado demostrado, hay coches que puedes conducir, entonces ¿cómo es posible que no te permitan, ¿no? A través de una línea de subvención? No sé si la ley de discapacidad lo contempla, si lo has mirado bien, si te has informado, Nayara. Mira, yo cobro también la ley de dependencia, tengo un nivel 2 y hasta donde yo sé no contempla este caso, por ejemplo. O sea, contempla la ayuda en domicilio, el salir a hacer alguna actividad, pero esto no, hasta donde yo sé, no lo contempla. Es que estoy pensando ahora, no sé cuántas veces en la vida, la verdad, ese cálculo, porque yo pienso cuidar mi coche mucho, y hasta que no tenga un super esto y que el coche se migaje, pues no lo voy a dejar. Pero claro, yo pienso en la renovación de los coches. A ver, mira todo lo que te está costando para tener tu primer coche. Y yo creo que será el único, también te digo, Eso te iba a pero decir, que tú Por no te eso puedes también- estar planteando, mira, no, y dentro de 10 años lo renuevo. No. No. Y tampoco jugármela y comprarme uno de segunda mano. Claro. O sea, yo tengo que ir a lo directo, a algo nuevo y que tenga mi garantía también. Claro. Porque la adaptación y su costo, pues... Y Nayara, ¿has hablado con otras personas que estén en una situación como la tuya en el sentido ¿no? En el sentido, me refiero, de tener un coche de estas características, y si han tenido algún tipo de ayuda o algo, no sé si habrá... Hay un chico que le faltan los 2 brazos, como yo, pero él tiene piernas, que está en Mallorca y también está haciendo Crowdfunding. una campaña de crowdfunding. Sí. Yo tengo otra pregunta. La cuestión de, por ejemplo, yo sé que los taxistas, o los taxis, una licencia de taxi, si presentan un vehículo que tiene las condiciones para cualquier tipo de discapacidad o lo que sea, tienen una subvención. No sé cuál es el valor que les dan, lo digo por si tú lo sabes, y si en este caso sería como una base a favor tuya que más que un servicio es una necesidad. Sí, pero yo creo que esto va más gubernamentalmente, lo de los taxis. O sea, es otra cosa, yo creo. Pero la Más subvención... ayuda pública. Sí, pero por eso te digo que se les abona una cantidad o se les bonifica, y no sé, en el caso tuyo lo veo como de mayor o imperiosa necesidad, no lo sé. Sí, pero no. Pero por ahí no hay nada. Me falta ponerme en contacto con el Cabildo, que lo haré en estos días. Ya. Bueno. Y otra cuestión, y no podría ser también, por ejemplo, porque tú lo contabas has estado aquí también para la tele y para otros medios, el tema de que, claro, el servicio de transporte público es muy complicado, las rampas no funcionan, aparcan, ¿sabes? En determinados sitios tú no puedes acceder, pero también, por ejemplo, a llegar a una especie híbrida como hacen los taxis, el sistema de taxi en las zonas de pueblos pequeños, donde los taxis unen a las paradas donde... no sé si me estoy explicando bien, en Yen, Guinate, lo que sea. Es decir, que tú pudieras tener, si no conducir, sí al menos pagando un servicio de transporte público, lo que sería como guagua, por un sistema de taxis que te llevara más fluidamente.
Ni idea si eso existe aquí o... Sí, así o es si yo el taxi tendría- guagua, le llaman. El taxi guagua, así como, no sé, llegar a un acuerdo en el que a ti, por ejemplo, pues, oye, pues si tú necesitas 2 asistencias al día y tal, pues eso que esté subvencionado y que tú lo pagues a precio de bono guagua y lo que sea es un servicio de taxi, ¿no? Eso está muy bien, y perdón que me inmiscuya aquí, está muy bien, pero creo que lo que Nayara pretende no es, mire, que yo ya le dije que un día a las 9 de la mañana y a las 6 de la Ya. tarde voy a salir. No, creo que Nayara lo que pretende Sí, es que su como independencia y tú, demás. como Valentín y como yo, si un día me apetece ir a echarme un café con alguien a Costa Teguise, no tener que estar dependiendo de nadie, ni de un taxi guagua, Bien. ni de tener que estar haciendo cábalas Bueno, y, pero te y- puedes coger un y- taxi. y volteretas Te puedes para coger tal. un taxi, ¿no? Puedes cogerte Sí, más pero de un no taxi a una al hora día si ese exacta. día ¿Y quieres se tal. alarga? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que, no sé, evidentemente la independencia tuya y la normalidad, yo creo que por eso quieres conducir tú el vehículo como una persona tal, pero que no pudiendo eso, tener la manera de que te lleven, ¿no? De que te traigan y te lleven, digo yo. Se va a poder y lo voy a conseguir seguro. Dentro de mi mente no entra el no. Sí. Claro, es que, a ver, yo Por supuesto, comprendo pasito a pasito. y sospecho que lo que te está diciendo Andrés de coger un taxi cuando lo requiera, eso es lo que estarás haciendo ahora, pero eso te dará también un gasto. Claro. Y el sí, pendiente de la hora, como estabas diciendo tú también. No, y El depender de quedar los con taxis. amigos, sí, también. Sí, que Es ya es un problema. Es el ajustarte Sí. a unas cuestiones que el resto que no tiene esa discapacidad no tiene pues problema. Entonces, a mí sí me gustaría recalcar, y Nayara, me gustaría que tú lo explicaras mejor, porque supongo que a ti te llegan toda clase de cosas, comentarios de gente que no entiende. Yo he leído algún comentario, me da una pena tremenda en redes sociales. Supongo que hay gente que ignora, afortunadamente lo ignora, lo que es tener a una persona con discapacidad o ser una persona con algún tipo de discapacidad. Que Nayara no está pidiendo ninguna ventaja en la vida, que no está pidiendo una ventaja sobre los demás. No, estoy pidiendo igualdad. Pero eso que dices de comentarios y así, en la sociedad existe un total desconocimiento hacia la discapacidad, con lo cual no le puedes pedir peras al olmo, como se dice en mi tierra. Ya. Entonces, bueno, pues yo la respeto porque no entran dentro del mundo de la discapacidad, solo ven una silla de ruedas y no ven a la persona que está encima, ¿no? Entonces, pues ya está. Claro. Lo dejo ahí y que la vida les bendiga, ¿no? Como se suele decir. Totalmente, y que aprendan un poco. Nayara, ¿nos puedes recordar, por favor, antes de terminar, cómo podemos ayudarte? Pues mira, yo tengo mi página de GoFundMe. Ujú. El link está en mi portada de Instagram y mi Instagram es Yo Quiero Yo Puedo Night, todo junto, y ahí pueden acceder al link y hacer la donación. Ujú. ¿Cuántas personas han donado, más o menos, o cuántas donaciones has tenido? Pues 110 o así. Más de un centenar. Está súper bien. Sí. Súper Estoy bien. contenta, la verdad, y agradezco desde aquí todo tipo de colaboración. Claro. Gracias, de verdad, Lo gracias. que pasa igual es lo que dice Andrés, te falta un empujón más grande, más grueso, más institucional o empresarial, que también puede También, ser, también, que las también. empresas quieran y puedan ayudarte. Claro. Y creo que sería muy, muy positivo en ese Sí. sentido. Y yo tampoco me cierro a llevar logotipo de alguna empresa. A mí me daría igual, la verdad. En el coche, digo yo, ¿eh? Eso te honra, ¿eh? Eso te honra. No Claro. tendrías ni por qué, pero te honra. Este tipo de cosas deberían hacerlas por responsabilidad social y por un montón de cuestiones. Pero bueno, te honras que lo hayas dicho, Nayara. Es que de verdad que ojalá que lo consigas pronto para que respires tranquila ya y te puedas ir montando tu Y os coche. llamaré, claro que sí. Nayara Arteaga, Muchas gracias. gracias, un abrazo. Un saludo. Buen día, chao. Fíjate si hay desconocimiento sobre la discapacidad y sobre las distintas realidades que hay en la sociedad, que mientras muchos hacían bromas, algunas de muy mal gusto, otras de muy buen gusto, todo se ha dicho, porque en este país hay mucho humor, pero hay gente que no es claramente humorista. ¿Quién pensó? Porque yo puse algún ejemplo de lo que pasó en el apagón, de la gente que lo pasó mal. ¿Alguien pensó en las personas sordas? ¿Alguien pensó en cómo se enteran las personas sordas de lo que está ocurriendo cuando toda la información se traslada a través de la radio, si nadie se las puede contar y no tienen acceso a sus intérpretes? Ahí lo dejo, simplemente para que reflexionemos sobre las múltiples realidades
Y ojo, que aquí cualquiera de nosotros en cualquier momento se puede ver en una situación. Yo puedo tener mañana un hijo o una hija que sea sorda, o puedo volverme sorda yo. ¿Y cómo le traslado yo esa información? Como ustedes saben, hay gente que ha compartido sus testimonios de que el lunes fue el peor día de sus vidas, porque no sabían lo que estaba pasando y no tenían forma de comunicarse en una familia en la que a lo mejor varios integrantes eran sordos. Que la gente habla mucho sin saber de muchas cosas. No sé. No me está prestando atención, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay que obviar a esa gente, es decir, y a obviar me refiero a la gente que no tiene sensibilidad con este tipo de cuestiones. Eso yo creo que no hay que perder demasiado el tiempo en hacer sangre con esta gente que no entiende estas realidades, o con aquellos que hacen chistes malos sobre determinadas cuestiones, como puede ser la discapacidad. A mí me parece interesante que hagas la reflexión, pues, por ejemplo, con el tema de las personas sordas el día del apagón, porque sí que es verdad, pero vamos, tendríamos que reflexionar todos los días de cómo puede ser un día en la vida, por ejemplo, de Nayara o de cualquier otra persona que tenga que vivir sentada en una silla de ruedas, o que alguien que no tenga ningún tipo de movilidad. Y entonces, claro, nos sorprende precisamente esos ejemplos de superación, ¿no? Yo qué sé, como Lionel Morales, por ejemplo, que el hombre ha sido hasta olímpico en las Paralimpiadas y tal. Entonces, pues son siempre cuestiones de superación ante una adversidad de la vida. No. Y eso es siempre un gran ejemplo, con lo cual aquellos que no lo entiendan, pues que les den. No, y lo que está diciendo, por eso, cuando empezaste diciendo hay que obviarlos, digo, a la gente que no puede oír, digo, no, evidentemente a los que no están, o los que no hacen caso. Lo digo porque también lo que plantea Erika es curioso. Tú, en una situación crítica o de emergencia, actúas con todos tus sentidos. Y entonces la eliminación de uno de ellos es complicado. Y lo digo porque voy a meter tema cinematográfico porque a mí me gusta. El otro día veía una película que era curiosa y era un thriller. Entonces, a un policía que acaba teniendo un accidente, pues se queda sordo. Entonces, aprende el lenguaje de signos. Entonces, hay una testigo que es sorda. Entonces, le adjudican a él ese puesto de trabajo. Entonces, todo es protegiéndola, huyendo, teniendo que... Y la situación de lo que creo yo que aporta esa película distinta es la dificultad de ellos ante les están persiguiendo, les están disparando, entonces no oyen, entonces como tienen que, bueno, a través, claro, evidentemente de una habilidad o lo que sea. Lo que quiero decir es, con todo este rollo, es que te tienes que poner en el papel de los otros, y una situación en la que tú consideras normal, para ellos no lo es. Entonces, como estaba diciendo Erika, en esto lo que puede pasar ante el desconcierto, encima tienes una parte en la que uno de tus sentidos no funciona, ¿no? Mira, por ejemplo, mi hija está estudiando el lenguaje de signos. Porque nada, se vio en un momento determinado una situación con amigos y algunos era y no poder comunicarse, pues sí. y ahora, bueno, está ya, vamos, se puede comunicar no perfectamente. Que no se calla. Que no se calla, efectivamente. Se puede comunicar perfectamente, cosa que a todos nos sorprende, pero me parece también algo muy positivo, porque es entender precisamente que hay gente que solo se puede comunicar de esa forma, y a ti te interesa. Es como cuando quieres aprender idiomas, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que, que los idiomas, por ejemplo, lo del catalán, pues oye, claro que hay que potenciar. Oye, qué enriquecedor es saber que en este país hay comunidades autónomas que tienen un idioma propio. Oye, ¿cómo no voy a aprenderlo si voy a Cataluña? Me encantaría aprenderlo y conocerlo. Yo no digo, oye, no. Hombre, cuando se pasan ya y te lo ponen como una cortapisa, o como un requisito fundamental para desarrollar determinadas cosas, ahí ya sí que me opongo. Pero el que se desarrolle, el que se dé en las universidades, en las escuelas, me parece en Cataluña y en todos lados. Bueno, en fin, yo en este sentido agradezco muchísimo la sensibilidad que me ha aportado mi hermana, que es logopeda y que es muy cercana a muchas realidades. Yo en casa pues no hemos tenido nunca a nadie con discapacidad, ni con ceguera, ni sorda, pero afortunadamente la vida me ha puesto en el camino personas sordas de aquí de Lanzarote, entre ellas una que admiro muchísimo, que es Guillo Santana, la artista de aquí, que está haciendo mucho por derribar barreras. Lancelot es un grupo mediático comprometido también con el tema de trasladar la información a la población sorda en este caso, y con muchas otras causas. Eso es algo de lo que yo me siento orgullosa, de pertenecer a este grupo en ese sentido. Gente, hay que abrir la mente.
hay que abrir la mente a otras realidades y que la gente no está pidiendo ventajas, está pidiendo igualdad. Yo cuando me pongo en la piel o intento ponerme en la piel de la gente sorda, cómo pasó el apagón, tú imagínate el terror de no saber. Primero dice, se fue la luz, vale, 1 hora, 2 horas, 3. La gente haciendo cosas en la calle que tú a lo mejor no sabes. Hay que ponerse en la piel, y cuando te pones en la piel, entonces empiezas a sentir un poquito de lo terrorífico que puede llegar a ser no entender lo que está ocurriendo. Por eso son tan importantes las explicaciones, para que no se genere miedo. En fin, vamos a cambiar de asunto. Hoy sale el... Espérate, una cosa nada más. Aprovechando esto, es que hay un chico de Lanzarote que se llama Jorge Calús, que precisamente el otro día me enteré que es el hijo de la persona que lleva a mí mis temas de... De Fernando. Sí, de Fernando. De Fernando y Luisa. Es que lo voy a tener en la entrevista. Sí, ¿no? Perfecto. Sí, ¿no? sí. O sea, y tiene una discapacidad visual y va a participar en una especie de Eurovisión para personas con discapacidad visión, sí, de visual. Toca el piano, que es fenomenal. Estudió en la escuela Toñín Corujo y hablando con Luisa me enteré que, mi hijo Adai también estuvo en la escuela de Toñín Corujo y tal, no sé qué, se deben conocer. Y este niño, la verdad, que toca el piano fenomenal, ha ganado un par de premios y tiene una voz. Sí, la verdad que el otro día nos enterábamos y cerré entrevista con él el martes, él muy dispuesto, pero sobre todo también conociendo a la familia. Yo conozco a sus tíos y bueno, son de familias de aquí, Cabrera, Luzardo. La parte de Fernando es de Tenerife, creo, pero Luzardo y los Pérez son de aquí. Y contaba cómo él se ha ido a Creta, a Grecia, a Londres, de una forma independiente, cómo se ha buscado la vida sin ruido ni nada, y cómo luego encima tiene un valor, un valor musical y técnico. Y la verdad que esas son historias de superación que parecen normales, pero a lo mejor otros se quedan en casa lamentándose y hay gente que decide que no, que la vida le ha venido así, pues, y la va a aprovechar. Y hay que decirlos y apoyarlos. Pues sí, pues me parece súper bien que lo estén diciendo y que abramos este espacio aquí. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Hoy decía, que antes lo dije como con más entusiasmo, pero sigo igual de entusiasmada. Hoy sale un nuevo, sale el periódico Lancelot en papel. O sea que se pueden hacer con el suyo, y además tiene dentro un reportaje bastante interesante con muchos titulares sobre una encuesta que ha realizado Lancelot a través del Instituto Perfiles Canarias y que deja varios titulares. Entre ellos pregunta esa encuesta a un alrededor de 500.000 de personas, es la muestra. Pregunta por las principales preocupaciones de los lanzaroteños. Como no es de extrañar, la principal, el número 1 en esa lista de preocupaciones es la vivienda. Destaca con un 57,6% de menciones espontáneas, es decir, 6 de cada 10 encuestados se encuentran preocupados por la vivienda, muy por encima del resto. Hablamos de un 57,6%. Luego, en siguiente lugar, baja al 17,8%, pero también representa una de las preocupaciones. Como segunda preocupación de los lanzaroteños está la inmigración. La masificación o sobrepoblación ocupa el tercer lugar con un 14,9%. El turismo con un 10,3%. Y ocupando el quinto lugar, el agua con un 12,8%. Y la sanidad, 10,4% en el sexto lugar. Hay más problemas, como por ejemplo la carestía de la vida y los sueldos bajos, que ya se encuentran en otros niveles. Pero sin duda, primero y con diferencia, la vivienda, que creo que a ustedes no les sorprende. No sé si han visto ustedes esos datos de los que estoy hablando. Sí, yo he visto un PDF que tengo tengo la chuleta. Sí, aquí me llama la atención eso, que por ejemplo, que el turismo... Perdón. Lancelot no ha hecho la encuesta, fallo mío, la ha hecho... Y el Instituto Perfiles. Sí. La ha hecho el Instituto Perfiles, exactamente. Sí. No, a mí me llama la atención eso, que evidentemente la vivienda es el mayor problema que existe, y eso, incluso las dos siguientes casi son problemas de la vivienda, que es meten el vacacional y meten el turismo. Me llama la atención que el turismo sea un problema mayor que el agua. También volvemos a lo mismo, no sé si la forma... Es que aquí se están mezclando varias cosas. Luego el tema de la inmigración, a mí sí, la verdad que claro, que está así continuamente en los medios. Tampoco yo percibo, ya te digo, la inmigración
problema como tal, sí lo detecto para la gente que lo sufre, evidentemente, pero socialmente la gente habla de cosas que luego yo creo que te afecta poco en la vida. Te afecta poco en lo que te cambie. Sin embargo, si estamos hablando antes de apagones, aquí lo que vemos es cortes de agua continuos, además de un desarrollo, el corte de un desarrollo de un sector como es el primario, que cuando la gente, todos los políticos y todos los partidos se ponen ahí con la bandera de la agricultura y la ganadería, y estas son las cosas. El agricultor y el ganadero, bueno, en este caso el agricultor lo que quiere es agua. Del resto, yo para mí los dos grandes problemas son vivienda y agua, y yo creo que pero fíjate, es lo que ha habido también. Fíjate, Andrés, que por ejemplo con el caso del agua, es decir, lo que se consiguió en el inicio de este mandato con el gobierno de Osvaldo Betancourt fue obligar a Canal Gestión a que publicara, como estaban en el acuerdo del contrato, los cortes programados que había en la isla, que los había previamente, pero no se publicaban para conocimiento de todo el mundo. Pues bueno, esto es lo que ha provocado que haya medios de comunicación que efectivamente su primera noticia en portada sea nuevamente, hoy cortes en Yen, los valles, no sé cuánto, todos los días del mundo. Llevan año y medio hablando de los cortes y aún así la gente no ve el problema del agua como uno de los 3 primeros, o sea, que encima creo que es el quinto. Es decir, fíjate, ¿por qué? Porque también es verdad que evidentemente se está perdiendo mucha agua y se pierde mucho dinero al producirla, pero después los cortes están programados de tal forma que afortunadamente, bueno, pues están siendo en zonas que afectan menos en la vida. Que afectan menos en el día a diario, que la gente tiene aljibe, entonces creo que debe ser por eso que la gente, porque teniendo en cuenta cómo salen las noticias sobre la situación del agua, de jolín, que estamos en emergencia hídrica, que estamos en una situación en la que además se ha iniciado el proceso para rescindir el contrato con la operadora que es la responsable de que nos llegue la agüita y que salga por el chorro, ¿no? O sea, estamos y aún así la gente no lo ve, o sea, eso también es significativo. En cambio la vivienda sí que es fundamental. Y después, bueno, está elaborado por el Instituto Perfiles a petición de Coalición Canaria. Claro, me gustaría continuar porque sí, porque hay unos datos interesantes sobre intención de voto. Pero es que no se callan. Queremos hablar. No se callan. Sí, porque yo me tengo que ir ahora. Vale, por eso. A ver, es el último tracking insular Lanzarote correspondiente al primer trimestre de 2025 elaborado por el Instituto Perfiles Canarias para Coalición Canaria. ¿Bien? Este es el marco, digamos, de alguna manera, pero ustedes pueden ampliarlo. Sí, que son 500 entrevistas telefónicas entre el 14 y el 24. Titulares que nos deja esa encuesta. Si las elecciones al Cabildo de Lanzarote se celebran mañana, Coalición Canaria no solo repetiría victoria, sino que ampliaría su ventaja. Y como ustedes tienen los datos, ahí les dejo para que se... Bueno, sí, yo simplemente también el análisis es decir que yo casi la considero, me la creo. Me lo creo. Dos consejeros más, Coalición Canarias, que en 2023. Sí, el PP también subiría y bajaría el PSOE, se mantendría Vox. Nueva Canarias perdería 1 y se vería en la tesitura de si entrar si conseguir el 5%. Sí. Yo sí me lo creo. La pregunta luego será, claro, es más complejo si analizamos la cuestión por municipios, porque volvemos a lo que el análisis, por ejemplo, Coalición Canaria parece muy fuerte ahora en el Cabildo, pero luego, curiosamente, por municipios no está en momentos tan fuertes como en otro momento, cuando Tegui se lo dominaba, Aria tenía buenas cifras, lo dominaba también, Yaiza no estaba mal. Entonces, era un poco la pregunta que le habría hecho si hubiéramos tenido al de Perfiles, pero que no pudo ser, creo, ¿no? En este caso no, entiendo que no, por lo que queda de tiempo y de programa. Entonces, sí es cierto que yo sí me creo que la gestión, yo creo que la gente detecta movimiento y detecta actividad en el grupo de gobierno y la verdad que luego hay una de las partes de la encuesta viene a decir que un 30, un 40% cree que este gobierno es mejor que el anterior y solo un 17% considera que el anterior era mejor, el de Dolores Corujo empezó. Entonces aquí yo sí me lo puedo creer, vamos. Y que 1 de cada 4 votantes del PSOE considera que es mejor la gestión. A ver, explica, es que vamos a ver, que el PSOE pierda 2 consejeros es importante porque pasa del, a ver que lo tengo por aquí, pasa de un porcentaje de votos, te lo digo sobre la marcha, bueno, no lo veo ahora mismo, pierde 2 consejeros, el Partido Socialista, de 8 pasa a 6,
Coalición Canaria pasa de 8 a 10, el Partido Popular pasa de 4 a 5, con lo cual la reedición de un pacto de la misma característica que el de ahora daría suficientemente. La mayoría son 13, ¿no? de 25 consejeros. Después, Vox mantiene su feudo con un consejero y Nueva Canarias también tiene sentido, pues está dentro de un follón ahora mismo y perdería uno de los dos consejeros y con la posibilidad de no entrar si no alcanza el 5, que era lo que comentaba también Andrés. Yo creo que es importante porque, hombre, la muestra es interesante, son 500 entrevistas, se ha hecho en la tercera semana de marzo y bueno, yo creo que lo que decía también un poco Andrés, es decir, la valoración que hay en la gestión del Cabildo es muy buena, ya lo decía también otra encuesta que hacía Lancelot, en este caso en relación con el Ayuntamiento de Arrecife, y parece que la gente percibe que se están haciendo cosas. Lo más sorprendente también es la importante caída que tiene el Partido Socialista en el Cabildo, ¿no? Pasando a 6 consejeros. Me llama la atención eso que has dicho de que es verdad, 1 de cada 4 votantes socialistas considera que es mejor la gestión actual. Esto me llama la atención, o sea, socialista, o sea, quiero decir, porque, a ver, y lo leo bien. El estudio refleja, además, una comparación favorable respecto al gobierno anterior que encabezaba el Partido Socialista. Un 34,4% de la población cree que el actual Ejecutivo Insular, liderado por Coalición Canaria, lo está haciendo mejor, frente al 17,2% que prefiere la anterior gestión socialista encabezada por Loli Corujo. El resto considera que ambos son iguales o no tiene una opinión definida. Llama la atención que 1 de cada 4 votantes del Partido Socialista aplaude el pacto de gobierno actual, considerándolo mejor que el anterior. Sí. Esto me resulta muy llamativo. ¿Pero esto qué quiere decir? Hombre, tú le preguntas a la gente, oye, tú le preguntas qué le parece este gobierno. ¿Es mejor o peor que el anterior? Dice, bueno, yo creo que se están haciendo más cosas y tal. ¿Y usted a quién votó en las pasadas elecciones? Yo voté al PSOE. Quiero decir, ese es el Pero quiere decir que esa gente podría votar ahora a alguna de las dos formaciones. Por supuesto, de hecho, si después a lo mejor le preguntas a quién piensa que va a votar y te dice que a Coalición Canaria o al Partido Popular. O sea, quiero decir que ahí está. O sea, ten en cuenta que Coalición Canaria gana 2 consejeros y aumenta su porcentaje de votos, lógicamente, y que el PSOE pierde 2 consejeros, porque la variación en el Partido Popular es de sube uno más a costa de que Vox tampoco sube y se mantiene, y en cambio quien pierde votos en la izquierda es Nueva Canarias, que se puede ir bien para Coalición Canaria también, por el tema del nacionalismo, o ahí está un poco el tema, ¿no? Yo creo que el Instituto Perfiles tiene categoría al margen de que sea Coalición Canaria quien lo solicite. Si le hubiese dado más los datos, a lo mejor no se publica. Me tengo que ir, ¿vale? Vale, gracias, Valentín. Andrés, no sé Sí, no, en el caso de eso lo que estábamos hablando es significativo, y también es verdad que a veces ahora o sea, si ese solo un 17% piensa que Loli Corujo lo hizo mejor, quiere decir que un 80 y pico piensa que lo está haciendo mejor. Bueno, no era exactamente, porque decía un 30, entre un 30 y un 40. El 34 valora positivamente. Sí, pero un 17%, o sea, un 80 y pico % no piensa que se hizo mejor en la ESO pasada. No tienen una opinión definida. Una parte no lo define y un 30 y pico sí lo establece. Lo que yo sí quiero decir que esto tiene repercusión en el sentido que a lo mejor ese electorado, ese 25% ¿no? Ese 1 de cada 4 que han votado al PSOE, que dice que lo ha hecho mejor el actual grupo de gobierno, yo sí entiendo que a lo mejor si eres socialista de pro, pero estás hablando con la cabeza, a lo mejor dices, mira, pues yo no le voy a votar ni al PP ni a Coalición, pero no voto, a lo mejor ya no le voto a una gestión que sé que no lo van a hacer mejor, porque el Partido Socialista, tal y como tiene la actual dirección, pues van a seguir como lo hicieron en la otra. Entonces, pero ese voto que tú no haces efectivo para el PSOE ya le está restando, y entonces puede darle más alas a bueno, en este caso Coalición Canaria o a Partido Popular. ¿Sabéis qué pasa? Que es difícil también separar con este tipo de partidos de calado nacional, es difícil separar la gestión nacional. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, todo lo que se haga desde el primero, que es el líder, Pedro Sánchez, hacia abajo, repercute en el partido. Lo mismo pasa con el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo repercute en el resto del partido. Bueno, o Isabel Díaz Ayuso, pues está la cosa ahí reñida. Bueno, por ahora es Feijóo, pero es verdad. Sí, oficialmente Feijóo, pero eso como oficialmente aquí en Canarias, ¿no? Ayuso es muy fuerte, sí. Entonces, quiero decir, bueno, algunos donde unos ven liderazgo, otros ven
que ha dejado a Madrid completamente, a Sí, la pero ese comunidad no le va a votar. completamente aislada, Sí. referente a cosas que podría obtener del gobierno central. Sí, pero vamos, yo creo que hoy en día sería, ¿cómo se dice? Un arma potencialmente potente para el PP presentar a Ayuso unas elecciones generales. Eso sí. Claro, de hecho yo no creo que lo haya hecho todavía porque a Feijóo le van a dar una oportunidad más. El Partido Popular necesita perder varias elecciones para luego ya... Aznar necesitó 2 para ganar y Son conservadores. Sí, sí, bueno, y en este caso sí, o porque la situación se les planteó así y también ay, no me sale al de la barba, no, al presidente del PP, el último. Pablo. No, a Mariano. Mariano Rajoy. No me salía Pero tú sabes que hubo otro en medio, ¿no? Entre Feijóo y Rajoy. Sí, Zapatero, pero. No, Zapatero socialista. No, me refiero entre presidentes Aznar y Rajoy estuvo presidentes Zapatero. del gobierno, vale. Y tanto Aznar como Rajoy perdieron 2 elecciones generales y ganaron a la tercera. Por eso te digo que Feijóo todavía tiene campo para hasta que entre ya Ayuso en acción, que es por lo que creo que todavía no. Yo mucho campo, pues irá a correr por el campo con Masón. Te quiero decir, mucho campo. No lo sé, el campo. No, igual gana ahora, igual no se presentan, no lo sé. Pero la situación es esa. Y yo creo que Ayuso sí tiene tirón político y eso es evidente. Ganar una comunidad de Madrid como la ha ganado y venía de crisis y tuvo las épocas aquellas de tal y con Casado, no sé, yo creo que... Pero bueno, el Partido Popular hace su estrategia y como todos los partidos, Andrés, como todos. En fin, menos tú. Yo creo que tú no eres muy de estrategias en la vida, fíjate. Yo creo que tú eres un tío bastante de frente, bastante... Ni estrategias ni nada. Mira, esto está bien, esto no está bien. Tú dices lo que piensas. Ya, al margen de la política, te lo juro. Pues no sé ni yo cómo soy, o sea que... Más tranquilote que el carajo. Y esto me parece súper bien. Que no hay que cogerse pasiones como lo hago yo, que después tienes unos estreses y unas cosas. De vez en cuando también me cojo pasiones. En fin, Andrés Martínez, gracias. Gracias Buen a finde. ti, chao.